presente, buenas tardes a los que nos ven por videoconferencia en el resto del país y en la filial metropolitana. Mi nombre es Ignacio Coll, soy el gerente de OCE de filial Salta y para mí es un honor y un orgullo poder hoy presentar esta videoconferencia, dar la bienvenida a todos los salteños y a todos los que están en el resto del país viendo. Y bueno, tener a alguien de la talla del Dr. Krieger es un verdadero placer, así que bienvenidos a nuestras jornadas de actualización médica y los dejo con el doctor Mauricio Snoff, que es nuestro asesor médico en OCE filial Salta y creemos que es un gran referente provincial también. Así que los dejo con él. Muchas gracias. La siempre creciente labor de la Fundación OCE nos permite tener hoy este evento en el tema de diabetes. El disertante, el doctor Gustavo Krieger, diseñó un programa sumamente interesante, de mucha practicidad y que por su temática lo hace muy apto no solo para personas especializadas o dirigidas exclusivamente al área de diabetes, sino para médicos clínicos, médicos generalistas, nutricionistas, etc. El disertante, el doctor Gustavo Krieger, es médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en nutrición de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina crítica de la Pontificia Universidad Católica Argentina y presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabólica. Él nos va a brindar esta charla y estos conocimientos. Gustavo. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Bueno, me siento, quiero aprovechar a agradecer muy especialmente a la Fundación OCE por darme la oportunidad de llegar de una manera que sigo considerando, negando que es mágica, ¿no? O sea, esta posibilidad de estar en una ciudad tan bonita como esta y al mismo tiempo estar en 16, 17 ciudades más es algo que realmente me impresiona mucho, así que agradecerles nuevamente. No voy a empezar con los nombres porque seguro me voy a olvidar de gente, pero bueno, agradecer a la Fundación OCE la posibilidad de ser un agente multiplicador. Trato de hablarle sobre todo a la gente que hace consultorio. Sin ninguna duda no tengo la presunción de probablemente enseñarle nada a los que sí son especialistas, como comentaba recién el doctor, y traté de pensar en algo práctico, en algo de todos los días y sobre todo orientado a las guías que estamos tratando de manejar en este momento. Bueno, vamos a ponernos al día en algunas cosas de diabetología. Más que ponernos al día en muchos temas va a ser una puesta a punto, un recordar, un repasar algunos conceptos, empezando por la definición. Ustedes saben perfectamente que la diabetes hace muchos años dejó de ser una enfermedad y dejó de ser como mucho dos, que decíamos, bueno, está bien, no es solo la diabetes, sino la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, y los que ya tenemos unos años ejerciendo la especialidad en nutrición, teníamos diciendo que era mucho más, o sea, no solo nosotros, sino los que trabajan, y a mí me gusta mucho esta definición, en la cual considera que de verdad la diabetes no es una enfermedad, no son dos, no son tres, son muchas. Es un grupo de enfermedades metabólicas cuya característica común es manifestarse con la hiperglucemia. Están alterados los tres metabolismos de macronutrientes, pero en sí su principal manifestación es la hiperglucemia, resultante de una alteración en la acción, en la secreción o en ambas de insulina. ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia, desde hace mucho sabemos que es importante y está creciendo, pero vamos a contarles un poco cómo va corriendo este reloj de nuevos pacientes diabéticos que existen en el mundo. Y esto, permítanme también comentarles que este reloj
creado por el Instituto de la Federación Internacional de Diabetes, que fue creado allá por el 2006-2007, hoy se considera que quedó atrasado, o sea que el cálculo quedó por debajo de lo que se calcula, mejor dicho, quedó por encima de lo que se calculaba, porque hay muchos más diabéticos de los que pensamos inicialmente. ¿Qué pasa en nuestro país? El 8% de nuestra población presenta diabetes mellitus. En la Argentina, si calculamos 40 millones de habitantes, 3.2 millones presentan diabetes mellitus, y el punto, lo que nos preocupa, lo que tiene un enorme impacto, es la cantidad de no diagnosticados. Obviamente no puse la diapositiva, no puse el slide que todos ustedes conocen de el impacto que tiene sobre órganos gatillos las manifestaciones subclínicas que ya tiene a nivel de macro o microangiopático al momento que le hacemos el diagnóstico de diabetes a un diabético, ¿sí? Situación que se viene desarrollando desde mucho antes del diagnóstico. El problema es la cantidad de pacientes que son subdiagnosticados o no son diagnosticados, y es uno de los motivos por los cuales después, como vamos a ver, también se encarece su tratamiento, porque ya vienen con daño de órganos blancos. Bueno, lamento, me criticaron el contraste, tienen razón, lamento que esto esté así, pero estos son los 371 millones de diabéticos que se considera que hoy hay en el mundo, cifra que supera ya en mucho lo que se pensaba que íbamos a tener como diabéticos en el mundo para el 2030. Hoy ya estamos superando la cifra de diabéticos que pensábamos tener en el 2030, no sé si lo alcanzan a ver, pero por supuesto el subdiagnóstico va de la mano de la emergencia o no del país. Países más desarrollados, países con mejor infraestructura, tienen niveles muy bajos de subdiagnóstico, y atención que cuando hablo de muy bajos son de todas maneras cifras que preocupan. Hablar de un subdiagnóstico muy bajo es hablar del 35 al 28%, como por ahí tienen los Estados Unidos. En lugares como los nuestros rondamos el 50%, como antes les decía, y en lugares del Asia o del África esto todavía es aún mayor. Por eso consideramos que el promedio es de un 45-50% de gente subdiagnosticada. Y esto es lo mismo. Y fíjense, que es lo que les quiere mostrar este cuadro, cómo esta endemia, esta pandemia se va incrementando a lo largo del tiempo en población, y algo que no quiero parecer político hablando de esto o economista, pero hay algo que quiero que tengan en cuenta. Cuando ustedes ven el incremento de 33 a 48 millones o de 18 a 30, no es, como se pueden dar cuenta también, paralelo al crecimiento demográfico, ¿sí? O sea, cuando uno hace una estadística del crecimiento, de la prevalencia, el número de casos, el número duro de casos que hay, uno diría, bueno, pero va acompañando el crecimiento demográfico. No, 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 supera mucho el crecimiento demográfico, en mucho tiene que ver el cambio de hábitos, el cambio de calidad de vida, el cambio de nuestra alimentación. Por eso, como les decía, fíjense cómo estamos con la prevalencia actual y cómo se va modificando lo que estamos previendo, o las predicciones que tenemos para el año 2030, convirtiéndose en un verdadero flagelo en la salud y en los costos de salud. Cada 10 segundos una persona muere debido a alguna complicación relacionada a la diabetes. Si uno se los cuenta de esta manera, asusta un poco más, ¿sí? Piensen, si quieren ponerse a contar cuántos somos acá, cuánto tiempo este aula quedaría vacía si nos pusiéramos, vamos a pensar que cada 10 segundos estaría yendo uno de nosotros. La diabetes aumenta significativamente, como ustedes saben, el riesgo de enfermedad coronaria lo multiplica entre 2 y 4 veces, los accidentes cerebrovasculares más de 4 veces, y en las próximas 24 horas 17.200 pacientes van a desarrollar diabetes, los cuales
van a tener muchos de ellos que terminarán ciegos, terminarán en insuficiencia renal o terminarán con amputaciones. Estos son datos de los de abajo, solo de Estados Unidos y no globales. Y es tal la importancia que tiene, la importancia médica, pero no solo la importancia médica, sino la importancia social y el impacto económico que tiene esto, que como pueden ver, tal vez las revistas de más difusión de los Estados Unidos les dedican ya no un artículo, ya no 2 páginas centrales, son motivo de tapa. La diabetes hoy como epidemia, la diabetes hoy como flagelo, la diabetes hoy como elemento que hace estallar las arcas de la salud pública y que hace inmanejable los recursos que tengamos para salud, hoy es tema de primera plana en muchos de estos lugares. No quiero herir susceptibilidades a propósito de un comentario con respecto a la diabetes y los diabéticos. Como pueden ver, 4 de cada 5 diabéticos vienen o viven en países de bajos o medianos recursos. ¿Sí? Digamos, la diabetes no es una enfermedad asociada a la riqueza, por lo menos en el resto del mundo, y es un flagelo importante, y esto va de la mano. ¿Y por qué se los muestro? No por contradecir a nadie, sino para que veamos la importancia que tiene la prevención, la importancia que tiene la detección precoz, porque en estos países suelen no haber los recursos suficientes para atender adecuadamente a estos pacientes. Esto es más de lo mismo, lo que estamos esperando, la expectativa de muerte que se hará o que se ha dado en el 2012 secundario a esto. Ahora, cuando nos ponemos desde lo chico a lo grande a discutir con nuestro gerenciador de salud, con el director del hospital, con el secretario de salud, y de ahí para arriba, lo que tenemos que tener claro es, como todo, la buena atención, la buena medicina significa ahorrar mucho dinero. Fíjense que el mantenimiento de niveles de hemoglobina glicosilada entre 7 y 6,5 en pacientes diabéticos podría determinar solo en los Estados Unidos un ahorro de 50.000 a 72.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Cantidad más que suficiente para convencer a muchos políticos y a muchos encargados de la salud pública que es muy buen negocio invertir en la detección precoz y en la prevención de la diabetes. Sumar esfuerzos en la atención para ayudar a los pacientes con diabetes ha reducido significativamente los costos médicos totales relacionados con la diabetes. Enfermedades cardiovasculares, amputaciones, menos inflamaciones, menos cuadros infecciosos. Esto es digamos, de alguna manera concluyente. Entonces, tengamos en cuenta que cuando hablamos de gastos en diabetes por año en el mundo, se gastan arriba de los 700, 750.000 millones de dólares en diabetes. Eso es mucho dinero. ¿Cómo vamos a clasificar? Y ahí seguimos teniendo a los niños que nos piden que les prestemos atención. Seguimos hablando de tipo 1 y tipo 2, por supuesto. Tal vez con unas diferencias de lo que hablábamos antes. No vamos a entrar por ahí en detalle con respecto a las diferencias o similitudes, porque en general ya ustedes las conocen, pero sin ninguna duda seguimos hablando de la diabetes tipo 2, con la fisiopatología clara de la destrucción de las células beta. La diabetes la tipo 1, la tipo 2 es un efecto secretorio. Este efecto secretorio antes o después termina siendo progresivo, estamos todos de acuerdo. Inicialmente prima la insulinoresistencia, esta insulinoresistencia es compensada, no hay inicialmente en la evolución de este paciente hiperglucemia porque sigue liberando insulina de acuerdo a esta resistencia, con la cual libera más, hasta que en algún momento empieza a haber claudicación de esta secreción y o que esta secreción no es suficiente para vencer esa resistencia y empieza a subir la glucosa, manifestándose la enfermedad como diabetes. De todas maneras, tengan en cuenta, y después vamos a volver a esto cuando hablemos de terapéutica,
esta célula beta o antes o después va a claudicar. ¿Tenemos métodos de cuidarnos? Por supuesto que sí, pero esta célula va a claudicar. La diabetes mellitus gestacional y otros tipos específicos como deterioros genéticos en la función de la célula beta, acciones de la insulina, enfermedades del páncreas exocrino, y pacientes con enfermedad fibroquística, endocrinopatía, inducida por drogas o por tóxicos, quimioterápicos, tratamientos antirretrovirales, algunos tratamientos psiquiátricos se asocian con la diabetes, infecciones y las formas poco comunes o poco frecuentes de diabetes inmunomodulada. Y este es un tipo de diabetes que cuando me toca conversar con gente que hace solo y exclusivamente diabetología, de la que aprendo permanentemente y todos los días, uno se pregunta el por qué, pero hay una realidad. Si vieron la diapositiva anterior es la clasificación que vuelve a poner la Asociación Americana de Diabetes en sus guías, que saca todos los eneros, ¿sí? La primera quincena de enero de todos los años salen las guías de la Asociación Americana de Diabetes. Este año también tenemos las canadienses, tenemos las de la Asociación Americana de Endocrinología, las distintas guías que nos orientan, pero en la clasificación de la Asociación Americana de Diabetes no está la forma LADA. ¿Qué es la LADA? Es la diabetes latente autoinmune del adulto, es la diabetes de aquel adulto que empezamos con un comprimido, pensamos que va a andar bien y anda mal muy rápidamente, y cuando les pedimos y los estudiamos nos encontramos que rápidamente van evolucionando un mal manejo con los hipoglucemiantes orales, por eso no son insulinorequinentes desde el comienzo mismo de la enfermedad, pero sí es un adulto que nos encontramos con marcadores inmunes o autoinmunes y va a progresar en un tiempo más o menos corto a la dependencia de la insulina. Si, digamos, esto tengan en cuenta, y en estos pacientes sí es interesante pedirle su perfil inmune, porque tenemos que diferenciarlo del paciente que es un diabético tipo 2 con fracaso secundario a algún otro motivo. ¿Y en quiénes vamos a buscar el LADA para no salir de acá y empezar a pedirle anticuerpos a todo el mundo? Porque si no, caemos en lo mismo que hablábamos antes, estamos en la situación de sobreutilizar recursos. ¿A quién le vamos a pedir o a quién le pediría yo la búsqueda del LADA? En un paciente mayor de 35 años con antecedentes familiares de diabetes tipo 1, un índice de masa corporal bajo, es un paciente que no solo viene con la pérdida de peso que algunas veces nos cuentan por el desgaste muscular que tienen por la neoglucogénesis, sino es un paciente usualmente de bajo peso, muchas veces perdió más. Miden el anti-GAD, determinan péptido C y definen el riesgo de evolución a la insulinodependencia rápidamente para obrar en consecuencia e incluso proteger al órgano remanente. El diagnóstico se ha modificado hace muchos años, pero tal vez en los últimos años hemos incorporado un elemento más, que en una época no lo aceptábamos como elemento diagnóstico, y es el de la hemoglobina glicosilada. Ahora vamos a ir a eso porque hay varios slides solo dedicados a esto. Glucemias basales en ayuno, por lo menos 2 valores mayores de 126, con un ayuno no menor a 8 horas, el test de tolerancia a la glucosa y una toma aleatoria o con sintomatología. La hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada hasta el año 2009 no era aceptada como elemento diagnóstico de la diabetes. No era aceptada. ¿Por qué? Por la variabilidad de métodos. Y cada método daba de manera diferente. Había variaciones individuales, había variaciones raciales, hay una serie de variaciones, pero la que más nos pesaba era la falta de consenso en cuanto a el método a utilizar. Entonces, si nosotros tenemos un método que se realizó en un laboratorio que disponga de la certificación
de lo que es el grupo, ¿sí? o el Consejo Nacional de la determinación del estándar para la medición de esta hemoglobina glicosilada, sí la podemos usar como elemento diagnóstico cuando tenemos ya una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, ¿sí? Y que por supuesto este método a su vez esté estandarizado y evaluado por lo que es el Centro de Control de Complicaciones, y con estos dos elementos vamos a tener la hemoglobina glicosilada como un elemento de diagnóstico. Glucosa plasmática en ayunas mayor de 126. El ayuno debe haber una ausencia de una ingesta calórica por lo menos de 8 horas y el resultado debería ser confirmado con un nuevo análisis o podemos pedir otra determinación. La glucemia 2 horas postprandiales, en teoría, vuelvo a decirles lo mismo. Uno a veces jugaba con esto, hacer una glucemia postprandial. Una glucemia postprandial podría ser orientativo en algunos casos, pero no es diagnóstico. Si queremos hacer diagnóstico de diabetes, nuestra obligación es darle al paciente algo que no es agradable, ¿sí? No es rico de tomar, pero hay que darle 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua, que lo tome rápidamente, no puede estar 1 hora tomándolo, y esto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se toman los resultados y si tienen más de 200 a las 2 horas hacemos el diagnóstico de diabetes. Paciente que nos viene y nos cuenta que está con pérdida de peso, que está con poliuria, polidipsia, polifagia, al azar. Ahora le agarramos su bracito y le sacamos sangre plasmática y tiene más de 200, ese paciente lo consideramos un diabético, en tanto no es un paciente que esté en condiciones de estrés, que sería entrar en otra situación. Pero, insisto, esto es glucosa plasmática. No se hace diagnóstico con reflectómetro, ¿sí? No se hace diagnóstico con los equipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces con un grupo de pacientes que están en el medio, que están con estados metabólicos que no son ni normales, no son ni diabéticos? Bueno, volvemos, en algún momento habíamos dejado, no aceptábamos este concepto de la prediabetes y hoy estamos jugando de vuelta con esto. Glucemia en ayunas entre 100 y 125, lo consideramos una glucemia en ayuno alterada y una tolerancia a la glucosa entre 140 y 199 a las 2 horas, lo consideramos un test de tolerancia alterada a la glucosa. Son pacientes que en algunas situaciones, como el de la tolerancia alterada a la glucosa, puede tener una glucemia en ayunas normal, ¿sí? Con lo cual va a ser un paciente con una tolerancia alterada a la glucosa, o pacientes que tienen una glucemia en ayuno alterada, tiene 114, y le pedimos un test oral a la glucosa y nos viene con valores normales. Entonces nos quedamos con que tiene una glucemia en ayuno alterada. Mecanismos diferentes, fisiopatologías diferentes, es cierto, pero son dos situaciones diferentes. Y aquel paciente con hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4, no se está hablando de que este paciente está en rango, sea preprandial en ayuno, o sea con respuestas postprandiales, no se está hablando de que este paciente hace excursiones de su glucemia a valores que no son normales, por eso lo podemos considerar de esa manera, ¿sí? En todos estos pacientes que detectamos tenemos que tomarnos nuestro tiempo, ser muy claros, ser concisos y empezar a abrir toda la carpeta, cuál es la detección, pero exhaustiva, de lo que son factores de riesgo, tanto para un desarrollo de una diabetes mellitus y empezar a obrar en consecuencia, desde lo terapéutico, desde lo higiénico-dietético y sobre todo detección precoz de la potencialidad, si no es que ya la tiene, de enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas.
qué hacemos con pacientes que no tienen nada, pacientes asintomáticos, que a veces empezamos a pedir o a veces no pedimos? Veamos a qué paciente asintomático tal vez habría que pedirle. Sin duda a nosotros nos llega un paciente con un adulto con más de 25 de Body Mass Index, en quienes tienen uno o más factores de riesgo adicionales, hay que pedirle por lo menos una glucemia en ayunas o una hemoglobina glicosilada. Y en aquellos ya con prediabetes, como antes les decía, identificar y tratar. Es en este momento que tienen que empezar a tratar los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo? ¿Se acuerdan que, si les acabo de decir, Body Mass Index mayor de 25 solo? No, Body Mass Index mayor de 25 más por lo menos un riesgo. Pacientes con inactividad física, un pariente en primer grado con diabetes tipo 2, ¿sí? Un hermano, un padre, una madre, razas, hay determinadas razas que ustedes tienen claramente que tienen una alta predisposición, una alta prevalencia de diabetes: los African American, los nativos, los latinos, los Asian American, los Mexican American y los isleños del Pacífico. O sea, en general podemos ver que a los inmigrantes de lugares muy lejanos encontraron por ahí una tierra llena de promesas, pero también se encontraron con la diabetes los inmigrantes que fueron a los Estados Unidos. ¿Sí? Lo vemos como lo ven acá, con los asiáticos, con los africanos, y lo que es terrible, porque es toda una población que, si van sobre todo a la zona de California, la zona lindera, la zona fronteriza con México, lo que ellos llaman los Mexican American, con sobrepesos impresionantes y con una prevalencia de diabetes que asusta. Y ni hablar cuando las mujeres quedan embarazadas, la cantidad de diabetes gestacionales que tienen. Otro elemento de riesgo: mujeres que tuvieron partos con niños de más de 4 kilos, o sea, con chicos muy grandes, o que han tenido una diabetes gestacional. Después vamos a volver sobre esto. Tenemos la obligación de hacer el seguimiento de estas mujeres, con pacientes con hipertensión, con HDL muy bajo o triglicéridos muy altos. Ya estamos entrando también en el terreno de lo que es el síndrome metabólico, mujeres con síndrome ovario poliquístico. En esta situación baja la edad en la cual tenemos que empezar a pesquisarlo, en una hemoglobina glicosilada mayor de 5.7, una glucemia en ayunas o un test alterados alguna vez que nos lo contó, o condiciones de insulinoresistencia, por ejemplo, obesidad severa, o lo que estamos viendo mucho, y es muy preocupante cuando uno ve adolescentes con los grados de obesidad que estamos viendo hoy en día, ni hablar de lo que pasa, volvemos a los Estados Unidos, la acantosis nigricans. Es un signo que siempre sugiero, búsquenlo y lo van a encontrar, como todo en semiología, pero lo van a encontrar más frecuentemente de lo que creen. Por supuesto, ese paciente con acantosis nigricans debe ser estudiado de manera minuciosa, e historia de enfermedad cardiovascular tiene que entrar en este grupo de estudio. En ausencia de cualquier criterio, para pruebas de diabetes, los controles entonces deberían empezar a los 45 años. No deberíamos tener, tal vez en nuestro medio tenemos los controles cuando entramos a un trabajo, cuando entramos a la universidad, cuando entramos a la escuela, pero no es, digamos, obligatorio. Si no existe ningún factor de sobrepeso, de estar viendo glucemias permanentemente, y si los resultados son normales y no hay factores de riesgo, los resultados se pueden repetir cada 3 años, y si hay algún factor de riesgo y los valores son normales, deben repetirse por lo menos cada 3 años, pero considerando que debe ser más o menos frecuente de acuerdo a los resultados iniciales. Por ejemplo, prediabéticos tienen que hacérsela todos los años, o la aparición de nuevos factores de riesgo. Rápidamente, la detección y el diagnóstico de la diabetes gestacional es algo que van a ver que se está detectando cada vez más.
cambian los patrones, cambian los índices, cambian los números, ¿sí? Tenemos que hacer un cribado, y el primer cribado es como para un paciente con diabetes tipo 2 no diagnosticada, en la primera visita prenatal en aquellos con factores de riesgo, usando los criterios estándar, los que les hablé recién. Si a la primera visita, si esta chica tiene sobrepeso, tiene parientes con diabetes, tiene factores de riesgo, hay que hacérselo. Y en las mujeres embarazadas que antes, sin diabetes conocida, en la semana 24 a 28 habría que hacerle una prueba de tolerancia oral a la glucosa y elementos específicos del diagnóstico. ¿Por qué se elige este momento? Porque es el momento en el cual, en el desarrollo de su embarazo, empieza la insulinoresistencia. Empieza a manifestarse cada vez más la resistencia a la insulina. Entonces, en este embarazo le damos la glucosa plasmática en ayunas, y acá vamos a hacer ayunas 1 y 2 horas. No solo ayuna y 2 horas, y entre las 24 y 28 semanas, como les había dicho antes, y se debe realizar luego un ayuno de 8 horas estricto, y el diagnóstico es en ayunas más de 92, primera hora mayor de 180 y segunda hora mayor de 153. La Asociación Argentina de Diabetes tiene valores un poco diferentes, pero están muy cerca uno del otro. Entonces, cuando tenemos valores que superen esto, estamos ante una paciente con una diabetes gestacional. Detección de la diabetes en las 6 a 12 semanas luego del parto. Tenemos que citar a ese paciente y volverse a pedir análisis, una prueba de tolerancia con criterios de corte estándar. Acá ya está, no está más embarazada, pero vuelve a tener los criterios estándar. Las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional deberían hacerse una revisión de por vida para el diagnóstico de diabetes o prediabetes, por lo menos cada 3 años. Fíjense cómo la misma recomendación, hace unos momentos hablamos de cada año, y las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional que se las encuentra con prediabetes deberían tener cambios en el estilo de vida o el uso, acá sí, evaluar del uso de metformina para prevenir la diabetes. Obviamente estamos hablando de la mujer que después de la diabetes gestacional quedó con un claro cuadro de prediabetes. Factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes gestacional: pacientes que ustedes la ven como clínicos, se sienten en el consultorio de ustedes, les cuenta que se embarazó o se quiere embarazar. Entonces, ¿cuáles son? Antecedentes de diabetes gestacional en un embarazo previo, obviamente, edad mayor o igual a 30 años, diabetes familiares de primer grado, pacientes con un índice de masa corporal mayor a 27 o más al comienzo del embarazo, o sea, pacientes obesos, antecedentes o con sobrepesos importantes, antecedentes de macrosomía fetal, más de 4 kilos, antecedentes de mortalidad perinatal inexplicada, síndrome de poliquistosis ovárica, madre de alto o bajo peso al nacer, glucemia en ayunas mayor de 85, pacientes que presenten preeclampsia, multiparidad, cuanto más partos más posibilidad tiene del desarrollo de esta diabetes gestacional, y la utilización de alguna droga hiperglucemiante nos obliga a ir a pesquisar en esta paciente embarazada la aparición de una diabetes, como por ejemplo los esteroides, los antirretrovirales, los cuales nosotros sabemos que una persona no embarazada puede manifestarse con hiperglucemia, mucho más en este embarazo que va a atravesar estos momentos, estos picos de insulinoresistencia. Vamos a tener que tener especial atención en ello. ¿Y se puede prevenir o retrasar la diabetes, sobre todo la tipo 2? Bien, en las categorías de alto riesgo volvemos a lo mismo. Las glucemias entre 100 o 125, test de tolerancia entre 140 y 199 y hemoglobinas de 5.7 a 6.4. Remitir a los pacientes con estos elementos a un programa de apoyo continuo. Cuando hablo de apoyo, y vamos a terminar la charla de hoy, volviendo a hablar de esto, uno habla de
apoyo, o sea, ser firmes, pero ser contenedores. Si algo asusta al paciente, es encontrarse con esto, encontrarse con la perspectiva, empezar con todas las fantasías del abuelo que perdió la pierna, el tío que se murió a los 52 de un infarto. Es una patología que moviliza muchas fantasías, y si lo que el paciente se encuentra en el consultorio es un dedo acusador, ese paciente va a adherir muy poco. Uno de los problemas de la diabetes, como toda enfermedad crónica, es a la adhesión a un tratamiento. Imagínense que acá estamos hablándole de prevenir, ni siquiera de tratar una enfermedad. Entonces, proponer la pérdida de peso de entre el 7 y el 8%, que lo haga lentamente, que lo haga de manera pausada, sin ninguna dieta mágica, ¿sí? Proponerle una dieta mediterránea, una dieta adecuada, una dieta balanceada, respetar sus gustos, respetarle el darse algún gusto, y que camine por lo menos 150 minutos por semana de actividad física moderada aeróbica. Si a esto le podemos agregar movimientos o actividades de resistencia, por lo menos 2 veces por semana, es mucho mejor. Un seguimiento con consejos, con acompañamiento, con contención, educación, da muy importantes resultados, importantísimos. El paciente no le está pasando bien, no va al consultorio ni a que le griten, ni a que lo reten, es el primero en no estar contento, en estar como está. Y, digamos, volviendo al tema de lo que es, si la consulta o no, la enorme rentabilidad, y acá les aclaro, hablo de rentabilidad para el sistema de salud, para la salud pública, no rentabilidad para el médico que educa, la enorme rentabilidad y el costo-beneficio que implica trabajar en la prevención de diabetes, con 2 elementos fundamentales. Está pesando 120 kilos, no le hablen, por favor, no le hablen del peso ideal, ni del peso teórico. Cuéntenle que bajando un 7 a 8% de su peso reduce de manera exponencial el riesgo de tener diabetes. Y ni hablar, si convencen a esta misma persona, del efecto que tenga la actividad física con algunos elementos que después vamos a ver. En algunos casos nos planteamos usar de manera precoz. No me gusta tanto el uso de precoz, porque ya está en guías, está en recomendaciones. Nos planteamos el uso adecuado y oportuno de la metformina. Sí, nos lo podríamos plantear en intolerantes, en ayunas a la glucosa, con test alterados a la glucosa, o con estas hemoglobinas glicosiladas entre 5.7 y 6.4, especialmente en pacientes con un body mass index mayor a 35. ¿Sí? Estamos hablando de una obesidad importante en menores de 60 años y en mujeres con diabetes gestacional previa. Esto no se lo estoy aclarando, pero si se van viendo, que hay letras entre paréntesis en mayúscula. Este es el nivel de evidencia que tiene el uso en este grupo de pacientes, y en aquellos pacientes con prediabetes citarlos anualmente para monitorearlos y nuevamente pesquisar y tratar los factores de riesgo coronario. Cuidados de la diabetes. Y en los cuidados de la diabetes, el escudito de abajo no es casualidad. ¿Sí? Tenemos que hacer partícipe al paciente de su cuidado. El cuidado del diabético está en manos del diabético. El médico no es dueño de su paciente, el médico mucho menos es dueño de la salud del paciente, y mucho menos es dueño de la voluntad del paciente. Lo que hace el médico, según mi punto de vista, es aconsejar, es prescribir, es acompañar, es tratar de inducir y trabajar juntos para lograr algunos cambios. Entonces, la evaluación inicial, acuérdense de que hay que clasificar al diabético. ¿Por qué? Hace muy poco me pasó encontrarme charlando con otro profesional que me dice: yo no atiendo a mis pacientes por clasificaciones. Bueno, es muy difícil elegir un tratamiento, elegir una herramienta o una estrategia terapéutica si uno no pone al paciente donde le corresponde. Detectar la presencia de complicaciones, recuerden lo que antes les comenté, por eso es importante este paciente mandarlo al odontólogo, mandarlo al oftalmólogo, porque muchos de estos pacientes al momento de llegar a la consulta ya llegan
con un compromiso microvascular, revisar el tratamiento previo si es que lo tenía, control de los factores de riesgo. Fíjense que es permanente, no es a propósito, digamos, no fue casual, es a propósito que en cada diapositiva les pongo atiendan y cuiden los factores de riesgo, ayudar en la formulación de un plan de manejo y proporcionar las bases de un cuidado continuo, realizar las pruebas de laboratorio para evaluar a cada paciente. Monitoreo de la glucosa, sin ninguna duda, ustedes lo saben, hay automonitoreo de la glucosa en sangre, sacando sangre, glucosa intersticial, el reflectómetro y la hemoglobina glicosilada se puede hacer también en el laboratorio y hay también aparatos que el médico puede en el momento de la consulta hacer una determinación automática o rápida de hemoglobina glicosilada. Sin duda hay un grupo de pacientes que van a tener que tener un monitoreo determinado. Pacientes tratados con insulina en dosis múltiples, la mayoría de nuestros pacientes hoy en día, o con bomba de insulina, deben tener un automonitoreo determinado, deben tener por lo menos 3 determinaciones al día, ¿sí? Antes de las comidas, meriendas y ocasionalmente postprandiales, o sea, para hacerle ahorrar dinero al paciente, porque es muy cara, siempre vamos a tratar de ir a la búsqueda de la corrección preprandial, de que el paciente esté estable. Ahora, si nos encontramos con un paciente que no lo logra, o nos encontramos un paciente cuyos registros preprandiales son normales, y después nos encontramos con hemoglobina glicosilada de 7,5, decimos algo está pasando, ¿sí? Y como el paciente nos trae sus resultados y nos está diciendo la verdad, a este paciente le vamos a decir, empieza a hacerte controles postprandiales y es ahí que deberemos adecuar el tratamiento. Eso lo detectamos muy rápidamente. A la hora de dormir, antes de hacer ejercicio, insistirle mucho un detalle al paciente que tiene la costumbre de hacer ejercicio, que no espere al hacer para empezar a tomar agua, que empiece a hacer actividad física bien hidratado. Cuando se sospecha hipoglucemia, por supuesto, hay que determinar qué es lo que le está pasando y si esas manifestaciones son o no son verdadera hipoglucemia o son por ahí consecuencia en el contexto de una glucemia normal por glucotoxicidad en los inicios de los tratamientos, o le está pasando otra cosa. Después de tratar una hipoglucemia tenemos que volver a controlarlo, y antes de tareas críticas tales como conducir. No sé si saben que, por lo menos en la capital federal, ya está en vigencia que a los diabéticos, a los que declaran que son diabéticos, se les pide una serie de estudios y un certificado de su médico diabetólogo que se responsabiliza por la emisión del carnet de conducir de ese paciente. ¿Sí? Esto fue a propósito de, era algo necesario, pero fue a propósito de, sobre todo el caso de la chica de la avenida Santa Fe, que de verdad el taxista en ese caso había hecho una hipoglucemia severa y entró de contramano por Santa Fe y la mató. No sé si acá tuvo mucha trascendencia o no, pero en Buenos Aires sí. En otros necesitan inyecciones menos frecuentes. Si se fijan o tienen acceso, hay cuadernillos que entregan los laboratorios, tanto los laboratorios de insulina como los laboratorios de los reflectómetros, donde incluso muestran que hay diabetes estables, en diabéticos tipo 2 o en pacientes que por algún motivo son prediabéticos pero queremos monitorearlos, hasta tienen marcados en forma escalonada o en forma aleatoria distintos horarios en los cuales puede controlarse, al no controlarse todos los días a la misma hora, pero si se controla todos los días, que no sea a la misma hora. ¿Me entendieron? Bien, porque al final quedó asegurar que los pacientes, digamos, y esto va a ser muy útil, es útil que el paciente tenga un control. Vuelvo a decirles, acá no necesitamos 3 por día, a veces no necesitamos cuando está muy estable, tampoco uno todos los días, pero nos va a ayudar en ir orientando el tratamiento, sobre todo los inicios del tratamiento, e ir optimizando los tiempos. Y algo que muchas veces no tenemos es que reciba la instrucción adecuada y la evaluación regular de la técnica y los resultados, así como su capacidad para utilizar y ajustar una terapia. Este es un elemento muy importante, un elemento que
hay muchos lugares o muchos servicios donde tienen su educadora, habitualmente una enfermera preparada, una enfermera entrenada. Hay gente que lo hace en su consultorio, con su paciente, en el término de una consulta directamente, o hay gente que está utilizando, probablemente, bueno, este es uno de los temas hoy de nuestro país, y las diferencias que tenemos, los que vivimos en la capital federal, que la capital federal es un elemento de competencia incluso hoy en día de los laboratorios, es quien tiene mejor servicio de educación para los pacientes. Entonces viene el educador, le enseña a usar el reflectómetro, el aparatito, se asegura de que ese paciente haya entendido, y hay empresas que hacen lo mismo con educadoras para el manejo de la insulina. Pero lo que sí no podemos hacer es anotarle tres cosas, ponerle el paquete delante de él como si se estuviera llevando una docena de empanadas y diciéndole ahora consumar tranquilo. Vas a saber comer las empanadas sin ninguna duda, pero no todos saben usar adecuadamente un reflectómetro, o sea, un equipo de medición, no todos saben usar adecuadamente una lapicera o una jeringa, y tenemos que tener certeza que el paciente haya entendido la consigna. ¿Sí? Si no es él, algún acompañante o algún cuidador, y si esto es imposible, deberemos ver qué alternativa, qué estrategia terapéutica y de control buscamos con él. Monitoreo continuo en nuestro medio se usa en realidad muy poco. En algunos casos, en regímenes intensivos de insulina, podría ser una herramienta útil para reducir la hemoglobina glicosilada en adultos seleccionados mayores de 25 años con diabetes tipo 1. Esto es interesante. Ahora, hay mucho menos evidencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Podría ser útil, no está muy claro, el nivel de evidencia es un nivel de evidencia C, y el éxito o la utilidad de esto está directamente relacionada a la adherencia que tenga el paciente con ese dispositivo. ¿Sí? El paciente está cansado de tanto dispositivo. Podría ser una herramienta complementaria al automonitoreo en pacientes que tengan hipoglucemias severas y asintomáticas y episodios de hipoglucemia frecuente. Estos pacientes, cuando uno habla de automonitoreo, de monitorización continua, tampoco significa poner el aparato y que se lo quede, sino a veces los ponemos por un periodo determinado, pacientes, por ejemplo, con pancreatectomías, es un ejemplo típico de pacientes que a uno lo ayuda mucho el decir cómo lo voy siguiendo, porque si no tendría que pincharse 8 veces por día o más para tener un perfil más o menos adecuado. Y esto, lo anterior es la Asociación Americana de Diabetes de este año, y esto es de la Asociación Americana de Endocrinología del año pasado, donde dice que el monitoreo continuo puede ser útil. Habla acá de los adultos hospitalizados, un elemento, un concepto interesante en algunas áreas críticas, en niños y adolescentes ambulatorios. Este es un punto de controversia y bastante discutido, y en pacientes adultos ambulatorios. O sea, la Sociedad Americana de Endocrinología amplía mucho más que la ADA. La Asociación Americana de Endocrinología habitualmente fue mucho más estricta en muchos parámetros, en muchos elementos, que lo vamos a ver con los hospitalizados, que la Asociación Americana de Diabetes, pero lo que deja de tener en cuenta de alguna manera la asociación en endocrinología son los costos, qué es lo que pasa y cómo se maneja de verdad en hospitalizado, y en los menores de 8 años realmente cuál es la utilidad que tendría. Pero sobre todo, este es un elemento y es una técnica que uno recibe frecuentemente en un diabético de consulta y dice: quiero el aparato para monitorear. ¿Para qué? Uno tiene hemoglobina glicosilada normales. Por ahí controlándose con el equipo de medición un par de veces por día y no necesita más, y tiene buenos controles, tiene los objetivos cumplidos, tiene una hemoglobina glicosilada normal, y hay mucha presión, o porque el médico le dijo, o el otro médico, o el especialista, o el obstetra, y es una paciente que viene con una educación diabetológica fantástica, con los controles fantásticos, y a veces terminan con mucha presión. ¿Y qué es lo que pasa con la hemoglobina glicosilada que les comentaba antes? Tengan en cuenta que la generación de la glucosa de las proteínas es un mecanismo fisiológico, es un mecanismo normal.
tanto en los normales como en los diabéticos. La glicosilación proteica es un fenómeno que se da siempre. Como pueden ver arriba, ¿sí? Estos símbolos que parecen las hemoglobinas con las que parecen en realidad los simbolitos de Feng Shui, van viendo cómo, por supuesto, es proporcional. Esto es lo que se vio. A mayor cantidad de hemoglobina de glucemia, mayor concentración de esta proteína que se va glicosilando, y podemos medir y tener una idea de qué es lo que pasó por la vida media de esta proteína en los últimos 120 días. En pacientes estables, y esto es recomendación clara ya de la Asociación Americana de Diabetes del 2012, por lo menos 2 veces en el año, pacientes que tienen cumplidos los objetivos del tratamiento y tienen un control glucémico estable, o sea, ustedes lo tienen con hemoglobina glicosilada que ronda los 6, les trae los controles de automonitoreo. No es mandatorio estar pidiéndole de manera fija la hemoglobina glicosilada cada 3 meses, porque la hemoglobina glicosilada dura 3 meses. ¿Sí? El paciente estable puede hacerse una hemoglobina glicosilada cada 6 meses. Trimestral en pacientes cuya terapia ha cambiado, importantísimo el monitoreo en los que lo hemos cambiado, o que no están cumpliendo con los objetivos glucémicos. Y el uso de las pruebas de hemoglobina glicosilada rápida, los que les comentaba antes, hincharle el dedo y saber cuánta hemoglobina glicosilada tiene en el sitio de atención, en el consultorio, nos puede ayudar a hacer modificaciones en los tratamientos de manera oportuna y rápida. ¿Sí? ¿Y por qué le damos tanta importancia? Porque tenemos claro que hay una marcada relación positiva entre los niveles de hemoglobina glicosilada y los niveles de glucemia, tanto en ayunas como postprandiales, y mucho más con el promedio, ¿sí? Con lo cual se lo consideró mucho tiempo un estándar de cuidado. Es muy interesante, pero no nos da el tiempo para empezar a hablar de elementos que son muy importantes, como variabilidad glicémica, pero ahora nos vamos a quedar con lo que pedimos todos los días, que es la hemoglobina glicosilada. Y fíjense, sabemos desde hace mucho tiempo claramente que la progresión de la retinopatía y el control diabético estaban directamente relacionados. Mal control glicémico, mayor desarrollo de retinopatía. Vino el estudio UCA-PDS, en el cual se vio en diabéticos recientemente diagnosticados, este es un elemento interesante por una diapositiva que les voy a mostrar ahora, y se hizo un seguimiento a 10 años, la reducción, lograr que bajase la hemoglobina glicosilada un punto, o sea 1%, redujo en 12% de las complicaciones de la diabetes, en 10% de la mortalidad, 21% de la retinopatía, el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular y los compromisos o las complicaciones microvasculares. ¿Sí? En este momento quedó claro entonces que la disminución de la hemoglobina glicosilada era no solo importante, era fundamental. Surge como surge muchas veces, si cuánto había que bajarlo, y como muchas veces pensamos que más es sinónimo de mejor. Vamos a ver un poco de qué se trata todo esto. Acá les muestro simplemente el cuadro de cómo se va deteriorando la función neural con un tratamiento convencional versus en el UCA-PDS tratamientos intensificados de la diabetes, con lo cual quedó claro, y esto es con un dibujito más lindo, qué es lo que pasaba solamente bajando el 1% de la hemoglobina glicosilada. Ahora, fíjense qué interesante, y estos autores llegaron a la conclusión que el control glucémico temprano, como se plantea en el UCA-PDS, ¿sí?, genera una protección duradera. O sea, lo que mostró el UCA-PDS en esos 10 años, después, posteriormente, mostró que también dejaba un legado. Y seguimiento a 10 años post-estudio, en el 2007, se vio que estos pacientes seguían teniendo una tendencia a tener menos complicaciones que los que no habían entrado al protocolo. Por eso se lo considera un efecto legado, la reducción de las complicaciones y este efecto legado
persiste hasta 10 años después de haber terminado el estudio. Otros estudios, van a encontrar muchos, el DSST con control glucémico y complicaciones, se hizo un tratamiento intensivo versus un tratamiento convencional, se buscó la hemoglobina glicosilada y se veía también una reducción importante en la retinopatía, en la microalbuminuria y en la retinopatía, y fuimos a buscar más. Esta cosa de si 1% mejora, más por ciento mejora mucho más. Y se hizo esta tablita, por supuesto, en la cual estaba el muy malo, el malo, lástima que no se ve como en foco, y habla de menos, no voy a entrar en el tema del 4 o 5%, que se lo ve con una cara de felicidad terrible, pero menos del 6% se lo ve muy pícaramente, guiñándonos un ojo y decir, estoy muy bien, ¿sí? Y entonces, esto se medía y se le mostraba al paciente cuál era el riesgo de las complicaciones según el nivel de hemoglobina glicosilada. Y a partir de esto siguieron habiendo más y más estudios, el ACOR, el ADVANCE, distintos trabajos en el cual mostraron que algo pasaba, pero no lo que buscábamos. El estudio ACOR fue un estudio muy interesante, pero debió suspenderse por la mitad porque mostró una mayor tasa de mortalidad en el grupo con tratamiento intensivo, sí hubo mayor número de hipoglucemias severas en tratamiento intensivo en comparación con el tratamiento estándar, lo cual tiene lógica, pero fíjense, era 10 versus el 35%, y empezaba también la pregunta de el costo que tiene la hipoglucemia. La hipoglucemia es un marcador pronóstico independiente, y las muertes por enfermedad cardiovascular se correlacionaron con hipoglucemias severas. El ADVANCE no mostró un aumento de la mortalidad, tampoco mostró ningún beneficio sobre enfermedades macrovasculares, por lo tanto los autores terminaban diciendo, bueno, si no muestra ningún beneficio, ¿para qué exponerlo a ese riesgo? Y el VAR no consiguió reducciones significativas en la tasa de eventos cardiovasculares, muerte o complicaciones microvasculares. Con lo cual, si tienen el resumen, tienen que el ACOR aumentó la mortalidad, no sabemos con el ACOR qué pasaba a nivel microvascular, y a nivel cardiovascular era inerte. Ahora, en todas estas situaciones, ninguno mostró que el tratamiento intensivo y la búsqueda de resultados de quimera de hemoglobina glicosilada fuese a beneficiar al paciente, ¿sí? Con lo cual pueden ver, incluso estos trabajos se siguieron por un tiempo más prolongado y se mostró que no había mayores resultados, remarcando el aumento de la mortalidad. Y en esto publicado en el JAMA se vio lo que ya de alguna manera se había visto en otros trabajos, la curva en U. ¿Qué significa la curva en U? La curva en U, si ustedes lo ven, van a mostrarle que valores altos y bajos de hemoglobina glicosilada se asocian con aumento de la mortalidad en todas las causas y sobre todo por eventos cardíacos, con lo cual acá se plantea revisar las guías para incluir una definición de valor mínimo, así como tenemos un valor máximo, definir un valor mínimo para la hemoglobina glicosilada. Entonces, si ustedes pueden ver acá, las concentraciones muy bajas de hemoglobina glicosilada tienen una alta mortalidad, como las concentraciones muy altas de hemoglobina glicosilada. Es por eso que consideramos que tal vez haya muchos de estos, que les podríamos poner la plaquilla, que tenía tan buena hemoglobina glicosilada, pero que ya no está entre nosotros. ¿Cuáles son los objetivos que me voy a poner en el tratamiento? Reducir la hemoglobina glicosilada por debajo o alrededor de 7, ya no de 6, como nos planteamos en un momento y por mucho tiempo. Reduce las complicaciones microvasculares, y si se aplica poco después del diagnóstico, ¿se acuerdan? Volvemos al estudio de la precocidad. El diagnóstico de la diabetes está asociado con reducción a largo plazo de enfermedad macrovascular también. Hasta hablamos
de precocidad en la búsqueda del objetivo y rápido. Esto lo vamos a volver a ver, cómo hemos cambiado nuestros tiempos en modificar los tratamientos de estos pacientes. Por lo tanto, un objetivo razonable de la hemoglobina glicosilada para muchos adultos no embarazados, y acá les aclaro, hoy había puesto un montón de diapositivas sobre el hospitalizado, pero acá, digamos, vamos a hablar después en glucemia, para adultos no embarazadas es una hemoglobina glicosilada menor de 7. Ahora, en algunos pacientes seleccionados, concientizados, bien educados, que conozcamos su estabilidad, ¿sí?, podemos plantearnos razonablemente metas de hemoglobinas glicosiladas menores a 6,5. Ahora, solo si podemos lograr mantener esto en el tiempo sin generar hipoglucemias significativas u otros efectos adversos al tratamiento. Los pacientes apropiados podrían ser pacientes de reciente diagnóstico, pacientes jóvenes que tienen una larga expectativa de vida, con lo cual yo estoy jugando a que tal vez ese medio punto sea importante, y pacientes sin enfermedades cardiovasculares importantes. Ahora, hay situaciones en las cuales yo, no solo por relajarme, sino por sentido común, tengo que plantearme metas menos rigurosas en los pacientes diabéticos, como por ejemplo menos de un 8% o que sea menor al 8%. En pacientes con hipoglucemias graves, pacientes que las hipoglucemias les han puesto en peligro su vida, pacientes que han hecho tan frecuentemente hipoglucemia que pierden el pródromo. Ustedes saben que los pacientes que hacen hipoglucemias a repetición van perdiendo el pródromo, o sea, no se dan cuenta y hacen la hipoglucemia ya cuando la neuroglucopenia es importante. Algunos andan con 32 caminando por la calle, entonces cuando ya hacen la hipoglucemia sintomática es catastrófico, y de todas maneras andar con esa glucemia no es normal por más que esté asintomático. Pacientes con esperanza de vida limitada, la verdad que si tengo un oncológico o una diabetes en valores muy altos, con un mal pronóstico, voy a tratarle la diabetes, no lo voy a dejar que se muera de diabetes, simplemente porque si lo dejo en su evolución natural de la diabetes, va a tener otro tipo de complicaciones, deshidratación, pérdida de electrolitos, se va a sentir mal, no la va a pasar bien, va a estar con poliuria, con polidipsia, con visión borrosa. Es un paciente que voy a tratar. Pero estamos todos de acuerdo, creo, que no es un paciente que me voy a poner a pelearme con él para que tenga 7 hemoglobinas glicosiladas. ¿Sí? Lo que intento es darle confort, con lo cual, si es un paciente que tiene 8, 8.1, voy a estar feliz con eso. En pacientes con enfermedades microvasculares avanzadas o ya con complicaciones macrovasculares instaladas. Pacientes de diabetes de muy larga data, en los cuales el objetivo es difícil de lograr a pesar de la educación, el autocuidado, el monitoreo, las dosis efectivas de múltiples agentes reductores de la glucosa como la insulina deben ser monitoreados. Y esto de vuelta, ese paciente es un paciente que me lo voy a tal vez tolerar poniéndome un límite de 8. Recomendaciones para diabéticos adultos, no embarazadas, y acá les aclaro lo de ambulatorios. Hemoglobina glicosilada entonces menos de 7, estamos de acuerdo. Acá estamos hablando de diabéticos. Una glucemia capilar preprandial de entre 70 y 130 y un pico postprandial de menos de 180. ¿Qué es lo que pasa en el paciente internado? El paciente internado, una larga discusión desde el 2001, cuando Gret van den Berger revolucionó el manejo de la glucemia en el paciente crítico, poniendo objetivos muy difíciles de cumplir, y objetivos que hoy con los cuales no estamos de acuerdo porque terminan generando hipoglucemia, pero se llegó a la conclusión de que el paciente crítico con más de 180 debería recibir insulina en goteo, y que la ideal, digamos, o aceptar mantener los niveles entre 140 y 180, y entre 110 y 140 pueden ser adecuados en pacientes seleccionados.
particularmente cirugía cardiovascular o pacientes con un síndrome coronario agudo en el cual la hiperglucemia es un marcador pronóstico, ¿sí? O en pacientes que reciben nutrición parenteral, también pueden estar con estos valores. Evitar siempre en el paciente crítico, siempre valores que estén por arriba de los 180 y siempre evitar valores que estén por debajo de 110, con lo cual nos quedamos menos de 110 en el paciente crítico está desaconsejado, más de 180 está desaconsejado, es aceptable entre 110 y 140, dejándolo para buscarlo en pacientes de cirugía cardiovascular, y lo recomendado en el paciente crítico es entre 140 y 180. Esto para que tengan una idea de los valores. Ya que hablamos del ambulatorio, hablamos de la embarazada, y el paciente que está en piso, vamos a estar mucho más tranquilos, vamos a tratar de mantener valores por debajo de 140 antes de las comidas y evitar valores por debajo de 180. Hipoglucemia es menos de 70, en esto estamos todos de acuerdo. Esto les digo por a propósito del primer trabajo de Brett van den Bergen, donde se discutía el punto de corte y la hipoglucemia severa en menores de 40. Para evitar la hipoglucemia, reevaluar las dosis de insulina si los niveles de glucosa son menos de 100. Y acá me voy a permitir hacer, digamos, un pedido que me cuesta imponerlo en Buenos Aires, un pedido que me cuesta ir imponiéndolo en los lugares donde trabajo. Habitualmente, la mayoría de la gente acá, clínica médica, ¿no? Hay de todo. ¿Hacen internados? Sí. Bueno, algo que para los que tratamos de hacer metabolismo, nutrición, hoy por hoy, no sé, es mala palabra, es la escala variable. Esto debe ser evitado en todo paciente internado. No sé, es inevitable, el paciente se interna, no tiene antecedentes, viene con hiperglucemia, obviamente le vamos a pedir una hemoglobina glicosilada para saber si es de ahora, de antes, si es por la injuria, si es por su situación aguda. A partir de lo cual, sin ninguna duda, yo voy a estar 24, 48 horas titulándolo. Una vez que lo tengo titulado, tengo que tomarlo del día anterior y empiezo a ponerle o una basal de alguna de acción intermedia o una acción lenta. Yo creo que los hospitales tengan de acción lenta porque son mucho más caras, o le pongo pequeñas dosis de insulina regladas antes de sus comidas, a lo cual le voy a sumar la corrección. ¿Me siguen? La escala móvil como único elemento para manejar el paciente hospitalizado es una técnica inapropiada, inadecuada, por varios motivos. Primero, puede ser que ahora tenga 140 o 160, y como pusimos hasta 160 nada, no va a recibir nada, y dentro de 8 horas esté con 300. Puede pasar. Puede pasar porque somos humanos. El enfermero o enfermera se olvidó de tomarle la glucemia a las 12 de la noche, y cuando se dio cuenta a la mañana que tenía que entregar la guardia, algo anotó. Con lo cual ese paciente estuvo 12 horas sin control. Son los típicos pacientes que van de 120 a 400 reales. Y uno hasta duda si tienen equipos de medición. La verdad que es desagradable hacerlo. Yo lo he hecho delante del enfermero, agarrar el aparato, agarrar la memoria y empezar con todos los aparatos del servicio a buscar que coincidan los números que ponen en la planilla de control con alguno de los aparatos. Se van a asustar. Se van a asustar. Yo creo que tal vez excede esto, la gente por ahí que está viendo en los afiliados se asusten, pero les cuento, yo me asusto. Pacientes que he tenido problemas con los médicos de cabecera, he tenido problemas con las familias que vienen a increpar que cómo puede ser que pasó de 90 a 400 y usted está volviendo loca. Y me dicen, y la gente se vuelve loca, se enloquecen, y uno tiene que ir y hacer esa pequeña maldad, el control. Una vez, y con esto ya termino lo hospitalizado porque
por ahí excede el motivo de esta charla, pero como todos ustedes hacen hospitalizados, le ponen una escala fija, fantástico. Porque aparte recuerden una cosa, algo que nos enseñaron, los que nos enseñaron esto, y nos lo enseñaron bien, pero era lo que entendíamos. Pero cuando un paciente internado tiene 220 y decidimos darle 6 unidades y va a comer y no tiene insulina basal, recuerden que yo le estoy dando 6 unidades para sus requerimientos basales, no la insulina que necesita para corregir los 220, sino para las acciones propias de insulina, ¿sí? Lipogénica, antilipolítica, glucolítica, anabólica muscular. Yo lo segundo que le estoy dando es para corregir exactamente, efectivamente, esos 220. Pero me estoy quedando sin la tercera pata. Y lo que va a comer, con lo cual es el motivo por el cual el control de los pacientes, internados es tan delicado y debe evitarse a rajatablas el uso de escala móvil. La escala móvil es esa: control antes de desayuno, almuerzo, merienda y cena, tanto a tanto insulina, o lo quieren hacer como porcentaje. No, el paciente rápidamente, aunque después se externe sin medicación o se externe incluso con medicación oral, pero el paciente tenemos que ir a buscar, dejarle un basal y a partir de ahí correcciones, no escala móvil exclusiva. ¿Por qué? Porque la variabilidad glicémica en el paciente internado es también un factor pronóstico, ¿sí? Bien, ya les di bastante data con esto, pasamos a lo otro, al tratamiento de estos pacientes diabéticos, y vamos a ver qué vamos a hacer con ellos. Lo primero, tratamiento higiénico y dietético, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer en prediabetes, en diabetes, en lo que fuera, es ir a sus hábitos, lo que come, cómo lo come, de qué manera y lo que es su actividad física. Y en lo posible, los nutricionistas, el nutricionista es un especialista que muchas veces es el antipático, porque es el sinónimo del no para el paciente. Yo tenía un paciente, un diabético, que llegó muy mal, afortunadamente evolucionó maravillosamente bien, mejoró su función renal, no tuvo que ir a diálisis. Yo esto lo cuento como anécdota, el paciente me adoraba. Todos los fines de ese diario, él era un gerente, un importante diario de estos de gran tirada. Todos los años armaba, él cuidándose, había bajado más de 40 kilos, armaba una gran comilona para la semana previa a la Navidad, donde invitaba a todos sus médicos, menos a uno. Menos a uno. Decía, doctor, yo no puedo invitarlo a usted porque me va a ver comer, y a mí me constaba que el paciente que se había cuidado muchísimo para evitar la diálisis, para evitar complicaciones, me constaba que era su comida, y así todo lo avergonzaba invitarme, porque yo era el médico nutricionista y me asociaba con el no. El paciente hay que educarlo, hay que inducirlo, en lo posible, con mensajes positivos. Mensajes positivos de todo lo que va a poder hacer, y después, cuando hablemos de dieta, y si es necesario la adecuación de su tratamiento, a que en determinadas circunstancias el paciente va a poder comer, darse gustos y adecuar el tratamiento a eso. Porque de este lado del escritorio, decir que no es muy fácil. Cuando nosotros, médicos, los peores pacientes, están del otro lado del escritorio, somos un desastre. Así todo, cuando decimos al paciente, es más, cuando nos convertimos en pacientes, muchas veces después nos enojamos más con el paciente todavía. No, mensaje positivo de todo lo que se puede, y no lo llenen de listas de no, porque va a empezar a peregrinar en él hasta que logre dar con alguien que le haga milagro de laboratorio. El milagro de laboratorio, ¿qué es? Es más farmacopea. Y no, como vieron antes, por favor, yo sé que a la gente le encanta verme por cámara, esto es tal cual como muestra esto. A veces uno le dice que un banco con 4 patas, si uno le saca una, haciendo equilibrio, ese banco puede sostenerse.
pero un banco de 3 patas a la que le sacamos una pata es imposible que se sostenga. Es la dieta, el ejercicio y la insulina. Y el ejercicio mediando acá cual báscula entre una y otra. ¿Sí? No podemos decirle esto es más importante que el otro, pero tenemos que adecuarlo al paciente. El tratamiento higiénico dietético, como les decía, las personas con prediabetes o diabetes tienen que tener un tratamiento individualizado, no de papel de cajón, preferentemente indicado por un profesional, con el fin de lograr objetivos consensuados. No, a vos la tabla, primero que esto uno lo ve profesionales que todavía siguen usando las tablas de las compañías de seguro neoyorquinas de los años 50. No, eso no va más. Pero de todas maneras, son enormes los logros cuando tenemos un paciente que logramos que reduzca un 5 a 8%, ni hablar un 10% de su peso. ¿Por qué lo voy a hostigar con que siga un peso que no va a llegar? Va a vivir en la frustración y si alguna vez llega, lo único que va a lograr es hacer un rebote que lo único que le va a terminar generando es una alteración en su composición corporal. Alteración en la composición corporal que lo va a dejar más obeso que antes. Porque si definimos a la obesidad de alguna manera, o entre otras formas de definirla, como un aumento del compartimento graso, acuérdense que estos pacientes que nos investigamos y logramos una rápida reducción de peso, cuando hacen estos pacientes pierden mucha agua, mucho músculo, sobre todo si no hay actividad física, pero no pierden tanta grasa y cuando recuperan, sale con grandes picos insulínicos, con gran resistencia, con lo cual retienen toda el agua junta, empiezan a hacer una gran producción de lípidos, o sea, empieza una gran actividad lipogénica y no recuperan tanto músculo, con lo cual, si pesamos uno y otro en el mismo peso, el segundo paciente va a estar más obeso pesando lo mismo, con lo cual, por favor, consensuados los objetivos y el tratamiento médico-nutricional puede ahorrar costos y mejorar los resultados, esto no cabe duda, y evitar incluso mucho tratamiento no dietético. Con sobrepeso u obeso se recomienda la pérdida de peso. Para bajar de peso, ¿qué dietas le recomendamos? En lo posible ninguna que tenga nombre propio, ¿sí? En lo posible ninguna, todas que sean efectivas, dietas bajas en carbohidratos, bajas en grasas con restricción de carbohidratos, o la dieta mediterránea, que puede ser efectivas a corto plazo, hasta 2 años, ustedes lo saben, yo lo sé, es muy frustrante que ya, como alguna vez dijo Braginsky, el que rompió la válvula de la obesidad puede mantenerse, pero no hay vuelta atrás. Por esto, déjenme seguir mostrando la diapositiva. En pacientes con dietas bajas en carbohidratos, bajas en lípidos, o sea, dietas proteicas, por favor, monitoreen el perfil lipídico, monitoreen la función renal y la ingesta de proteínas. No todo paciente puede largarse a hacer una dieta proteica. Está muy bien, está muy bonito, está fisiopatológicamente en algunos pacientes andan muy bien, bajan rápidamente la resistencia a la insulina, bajan la insulinemia, pero no todos los pacientes pueden hacerlo, con lo cual hay que ajustar las dietas y los tratamientos de la manera que mejor se pueda y cuál es la distribución de esta dieta, la típica de proteínas y hidratos, de acuerdo a la situación del paciente, de acuerdo a los gustos del paciente, de acuerdo a las posibilidades del paciente, podemos adecuar también su tratamiento a eso. ¿Sí? Actividad física y la modificación de hábitos son fundamentales. Esto tenemos que hacérselo entender al paciente, que es algo más. No hostigarlo, acompañarlo, ser enérgicos, pero acompañarlo. Y, digamos, el programa de actividad física puede ser más útil que el mantenimiento de la pérdida de peso. ¿Y qué actividad física le podemos recomendar a una persona? ¿Sí? Lo primero que se nos ocurre es sacar a pasear al perro. ¿Sí? Tengan en cuenta que mucha gente que conozco saca a pasear al perro del tamaño. El perro hace mucho ejercicio, el paciente no. Lo otro es mandarlo al gimnasio. ¿Sí?
Ahí el paciente va a combinar lo ideal de actividad física aeróbica y trabajo de resistencia. Ahora, si tenemos un gimnasio como este, en el cual medio piso lo sube por escalera mecánica, ya empezamos complicados. Con lo cual, mándenlo al gimnasio, mándenlo a hacer actividad física, por lo menos 150 minutos por semana de una actividad física aeróbica de leve a moderada. Lo ideal es moderada, un 50-70% de su frecuencia cardíaca máxima, que como saben se calcula de acuerdo a la edad del paciente, y esto es algo que le tienen que aclarar. No sirve, no doctor, me fui el domingo, fui pedaleando hasta San Lorenzo, di 4 vueltas, volví, eso no sirve. No sirve. Tiene que ser repartido en por lo menos 3 días y no más de 2 días consecutivos. O sea, tampoco sirve que sirve. La mitad de algo es mucho mejor que el todo de nada. Después lo podemos relativizar con si lo hace una vez por día. Pero es mucho mejor que lo haga sábado y domingo y un miércoles, idealmente que lo haga un lunes, jueves y sábado, o sea, en días alternos, pero no le sirve tanto si lo hace en 3 días consecutivos. En ausencia de contraindicaciones, también realizar ejercicios de resistencia por lo menos 2 veces por semana. Y si quieren entrar en detalles, o en gente mayor, o en gente que cuando ustedes lo revisan, le ven muy consumidos los cuádriceps, mándenlos a hacer ejercicios de resistencia, particularmente el cuádriceps. ¿Por qué? Porque van a estar recuperando fibras, las fibras 2B, que son fibras metabólicamente muy activas y que van a ayudar mucho en lo que es disminuir la insulinoresistencia de este paciente. Y vamos al tratamiento farmacológico. Bien, ¿qué es lo que intenta uno? Nadie de los que está acá es de la época que se daba insulina bovina una vez por día y listo, y que no te ayude. Hoy, ¿qué es lo que intentamos? Reproducir la secreción fisiológica de insulina. Ahí tienen un día normal. Un día normal, se darán cuenta, no parlamentario. No sé si alguien de ustedes tiene la posibilidad de cenar a las 6 de la tarde. Bien, es muy saludable. Esta es la típica, de verdad. Acá le faltaría un pico. Cada vez vuelve más el concepto de la abuela de desayunar como un rey, sin ninguna duda. Es la comida más importante del día, un almuerzo liviano, una cena, y sería ideal, diabéticos o no diabéticos, si logramos cenar temprano, comer algo antes de irnos a dormir, porque se ha visto que mejora perfiles metabólicos, pero esta es la secreción de insulina. Ahora, cuando decido ponerle insulina, ahora hablo de un diabético tipo 1, no la insulinización del diabético tipo 2, lo voy a tratar con insulinas múltiples, con insulinas de acción intermedia, pueden ser 2, 3, 4 por día, de acuerdo a el régimen de basal y prandiales que haga, o es un paciente que tendrá una bomba de infusión. Educados, lo mismo que antes, en cómo hacer los ajustes de dosis de insulina prandial según la glucemia, ingesta de carbohidratos y actividad prevista. Se resume esto, el paciente, después de que lo sacamos del shock inicial, lo empezamos a entrenar, le enseñamos lo básico, los controles prandiales o preprandiales, después iremos a los postprandiales. Este paciente tiene que ser educado en el concepto de el control de hidratos, tiene que ser entrenado en decir muy bien, antes incluso, o hay quienes lo siguen usando, es decir, bueno, vos te vas a dar tantas unidades fijas. ¿Se acuerdan antes que les hablaba de esos pacientes que antes las comidas están siempre bárbaros, pero me viene una hemoglobina glicosilada de 8,5 9? Entonces, ¿qué hago en ese paciente? Por ahí le pongo una dosis fija antes de cada comida y le aclaro. Y aparte, te vas a dar de acuerdo a la corrección que estoy dando, lo basal, calculando lo que va a comer, más la corrección, ¿sí? Esto, digamos, lo fijo lo podríamos obviar si en lugar de fijo calcula lo que va a comer y recibe insulina de acuerdo a la glucemia que tiene y de acuerdo a lo que va a comer. La educación es un pilar definitivamente fundamental en estos pacientes. Los análogos de la insulina pueden reducir el riesgo de hipoglucemia, particularmente nocturna, esto es cierto, particularmente en añosos.
particularmente en determinadas patologías, como las insuficiencias renales o las pancreatectomías, y los análogos de insulina, ustedes saben que hay de acción corta y de acción prolongada. Los de, ahí se repitió, los de acción prolongada reducen la incidencia de hipoglucemia durante la noche, y los de acción rápida evitan esas excursiones de glucemia que tiene el paciente para ser corregido tardíamente e incluso a veces hipoglucemias tardías. Acá tienen los distintos tipos de insulinas que tenemos. Tenemos insulinas de acción no rápida, rapidísima, ¿sí? Los análogos que antes les contaba. Tenemos la regular común, que empieza a actuar un poco más tarde y tiene más horas de actividad, la conocida y vieja NPH como intermedia, y tienen las dos de acciones cortas y como pueden ver, de acciones largas, perdón, como pueden ver acá, no tienen pico y tienen una duración que va entre las 18, 20 y 24 horas. Estas son insulinas que solemos usar como elementos basales y agregamos mucho el juego de la insulinización prandial o preprandial. El tratamiento farmacológico de la diabetes tipo 2, si no está contraindicada, empezamos hoy en día el tratamiento con metformina, y si es tolerada es el agente farmacológico inicial en la diabetes tipo 2, y el diabético tipo 2 que se diagnosticó recientemente sintomático o con glucemias o hemoglobinas glicosiladas marcadamente elevadas, considerar el uso de terapia insulínica con o sin agentes adicionales desde el principio, o sea, con o sin metformina u otro agente. A ese paciente le tienen que explicar que van a darle insulina para desinsulinizarlo posteriormente. Pero un paciente muy sintomático, con una marcada pérdida de peso o con hemoglobinas glicosiladas muy elevadas, es un paciente que debería empezar con insulina y después modificárselo. Si la monoterapia, digamos, con agente no insulínico a dosis máximas no alcanza o no mantiene la meca de hemoglobina glicosilada en un tiempo de 3 meses, ya estamos hablando más de 6 meses, lo puse justamente para hacer la aclaración, se añade un segundo agente oral. ¿Por qué? Porque si no, si esperamos en cada corrección 6 meses, terminamos teniendo un paciente compensado por 2 años, entonces lo vemos y se puede agregar un agonista de receptor GLP-1 o insulina u otra combinación. Ahora vamos a ver otras formas. Para la elección del fármaco se recomienda un enfoque centrado en el paciente. Disponibilidad económica, fundamental, posibilidad de acceso, posibilidad de compra, cobertura, comodidad de toma, ¿sí? No darle lo posible 45 pastillas, considerar la eficacia, el costo, los efectos adversos, los efectos sobre el peso, las comorbilidades, el riesgo de hipoglucemia y, como les decía, las preferencias del paciente. Piensen en la posibilidad de que el paciente haga una hipoglucemia con esto y tengan en cuenta que la progresividad de la diabetes nos deja claro que tarde o temprano este paciente va a terminar claudicando y su terapia final va a ser la insulina. Hoy, si hay inhibición o no hay inhibición de apoptosis, o la combinación o la asociación de determinados fármacos, es un camino maravilloso. No nos cabe duda que con las determinadas combinaciones de agentes orales, hoy estamos retrasando esta claudicación pancreática, estamos disminuyendo la apoptosis, pero la evolución natural es hacia esto. Y esto también lo conocen, tienen los inhibidores de la alfa-glucosidasa, creo que uno de los medicamentos más desistidos por los pacientes, porque se dan el gusto de comer una galletita y realmente se ponen muy sintomáticos, se ponen muy molestos, retrasa la digestión y absorción intestinal de hidrato de carbono. La metformina que ustedes recordarán que las liguanidas empezaron con mala prensa hace muchos años, ¿sí? Sobre todo, bueno, la fenformina en sus inicios. La metformina es mucho más noble, produce, y bueno, uno como
especialista ha encontrado acidosis lácticas, pero la metformina también se le encontraron muchas más acciones en la época que actuaba solo a nivel intestinal o no. Hoy tenemos claro que reduce la producción de glucosa hepática, reduce la absorción intestinal de glucosa y aumenta la captación periférica de glucosa. O sea, actúa de manera importante en 3 elementos de esto, y las sulfonilureas o secretagogos de acción rápida estimulan la secreción de insulina. ¿Sí? Acá ponemos en un mismo grupo uno de los medicamentos más viejos de la farmacopea de la diabetes con uno de los más modernos, uno de los más económicos con uno de los más caros. Ahora, fíjense de todas maneras que en este grupo de pacientes, cuando estamos entre uno u otro, lo vamos a elegir de acuerdo a su posibilidad, a sus condiciones, y cada uno tiene una acción determinada, ¿sí? O sea, yo puedo tener un secretagogo de acción rápida que se la voy a dar justamente a alguien que maneja bien sus periodos preprandiales, pero sus postprandiales no, y no necesita insulina, en el cual el secretagogo puede llegar a ser sumamente interesante. La imagen, así seguimos con esto, y las tiazolidinonas reducen la resistencia a la insulina en los tejidos blandos. Estas, ustedes recordarán, las glitazonas, que fueron y siguen siendo motivos de controversia. Algunas de ellas una de ellas salió del mercado por aumento de eventos cardiovasculares, discutido o no, y queda otra que ha vuelto al mercado y con fuerza, que es la pioglitazona, que es una droga muy noble en los pacientes que uno les va a asociar metformina y tienen hígado graso, y casi una indicación muy clara para ofrecerlos, y las incretinas, que son no tan nuevas, pero de alguna manera las más vedettes que hoy tenemos, y creo que es una droga maravillosa para el mundo de la clínica médica. Y esto es para remarcar que la metformina tiene más de un mecanismo de acción y es definitivamente maravillosa. Ahí tienen todo esto, la carbosa, y tienen los distintos tipos de nombres. ¿Estamos? Acá tienen, acá lamentablemente se ve muy mal, pero esto es para mostrarles los perfiles de la medicación. Acá consideran si es la hipoglucemia, cuánto va a influir en, digamos, las distintas drogas. Tengan en cuenta que las sulfonilureas o los secretagogos pueden tener hipoglucemia de leve a moderada o severa, la insulina moderada severa, y cada vez las demás son normales. Pero este es un cuadro muy interesante que, si lo buscan así, incluso lo pueden encontrar. Después les voy a dar el sitio. Si ponen AACEE, hay un lugar donde le da un PDF o un PowerPoint con las recomendaciones 2013, y van a encontrar este cuadro y lo van a poder ver, porque es muy interesante y muy ilustrativo y muy educativo en cuanto a el impacto que tiene cada droga a nivel de hipoglucemia, del peso, a nivel renal, a nivel gastrointestinal, a nivel cardiovascular e incluso en huesos y en hígado. ¿Qué son las incretinas? Las incretinas es una familia de drogas muy interesantes. O sea, yo no les voy a hablar de novedades de drogas que tal vez vengan para dentro de un tiempo. El efecto incretínico es el efecto en el cual uno ve la respuesta midiendo péptido C, que es totalmente diferente cuando uno da glucosa por vía enteral que por vía parenteral. Entonces se produce una mayor producción de péptido C cuando uno lo da con enteral. Entonces se empezó a ver que había una sustancia, y que le pusieron nombre incretina, justamente porque estimulan la liberación endógena de insulina y que son regulados de acuerdo a lo que come el paciente. Incretinas que son muy nobles, que duran segundos, tienen una vida de acción muy corta, pero que duran incluso en situaciones de paciente hospitalizado. Y esto lo vemos a veces cuando tenemos un paciente con nutrición parenteral y empezamos a gotear la nutrición enteral, como a pesar de tener el mismo aporte de hidratos o incluso un poquito más, a veces el requerimiento de insulina empieza a bajar por este efecto incretínico, porque hay varios artículos sobre esto que es muy interesante. Entonces, el efecto se demuestra por el nivel de péptido C. Acá tienen una glucosa, ¿sí?,
en plasma venoso, pero acá tienen el péptido C, digamos, acá fue lo mismo y el péptido C es totalmente diferente con uno y con otro. ¿Qué es lo que pasa con el diabético? Con el diabético se altera, digamos, la liberación de estas, digamos, GLP-1 inducida por los alimentos, se altera en cantidad y en calidad. Es por eso que hay dos formas de manejarse con esto, o aumentándolos, ¿sí?, con elementos inyectables, que tienen varias ventajas, tienen un gran impacto sobre el peso del paciente. Una de ellas tiene un mucho mayor impacto porque encima lo deja nauseoso todo el día. Y la otra manera de actuar sobre esto es con los inhibidores de DPP4, que es el receptor justamente que degrada estas sincretinas, y al inhibir estos receptores hacen que estas sincretinas se liberen por mucho más tiempo. ¿Y cómo actuamos para aumentar estas sincretinas? Como lo más nuevo que tenemos, con agonistas de los receptores GLP-1, la escenatida, ¿sí?, la famosa que se le saca la lengüita del dragón, o los análogos del GLP-1 como la liraglutida. Ahora están los dos en nuestro medio, y los inhibidores de PP4, toda la saxagliptina, sitagliptina, vilagliptina, linagliptina. La linagliptina la marqué aparte porque tiene algo muy interesante. Ustedes saben que todo tratamiento del diabético de alguna manera va a estar condicionado también por el deterioro a largo plazo de su función renal. Bueno, la linagliptina no tiene eliminación renal, se elimina por bilis y por materia fecal, con lo cual puede ser usada con tranquilidad en pacientes con deterioro de su función renal. Y esto es volver a lo mismo, y ya con esto sí entramos en la recta final de la charla de hoy. El manejo de la hiperglucemia en la diabetes tipo 2 es, y en esto se pusieron de acuerdo la Asociación Americana de Diabetes con la Asociación Europea de Diabetes, como ahí lo dice, tiene que ser el tratamiento una aproximación, una cercanía centrada en el paciente, no en nosotros. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos a lo que buscábamos antes: menos de 7 hemoglobina glicosilada, entre 70 y 130 en ayunas y menos de 180 postprandiales, pero tengan en cuenta que esto debe individualizarse siempre, de acuerdo a la edad, la duración, la expectativa de vida, las comorbilidades que tenga. Y vuelvo a recordarles, esto es la cantidad de hipoglucemias que también puede hacer. Siempre acuérdense la potencialidad de la hipoglucemia de estos pacientes. Entonces, ¿qué tenemos con estos pacientes? Que tenemos una enfermedad progresiva que va a ir perdiendo células beta, que va a deteriorar el control glucémico y que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Los tratamientos de estos pacientes tienen inconvenientes. Pueden tener hipoglucemia, pueden aumentar de peso y suelen ser tratamientos muy complejos, que me tengo que controlar tantas veces por día, me tengo que corregir, tengo que tomar, actualmente no son 2, salvo algunas terapias combinadas de ahora, pero muchas veces tengo que tomar 3, 5 o 7 comprimidos. Si voy a un triple esquema, las cosas se complican, para muchas veces saber de todas maneras estamos deteriorando su páncreas y va a terminar en insulina. Ahora, de todas maneras, esto es una condicionante, casi una situación frustrante, que es el UKPDS. Este trabajo, que nos resultó tan simpático al principio, demostró que la pérdida de control glucémico se da con todos los agentes orales estudiados. En más o en menos hay trabajos muy alentadores en lo que hace sobre todo a la combinación de inhibidores de DPP4 con metformina en cuanto a la prolongación de esta efectividad, incluso a la preservación de masa celular de células beta. Acá también, ahora lo van a ver más claro, esto es resumido el, digamos, protocolo de la Asociación Americana de Endocrinología, en la cual encuentran que el paciente con menos de 7,5% de hemoglobina glicosilada
inician directamente con metformina o con monoterapia. Acá les dan directamente distintas opciones. Fíjense que no ponen, en azul están las que no recomiendan en un primer momento. Ahora, si al tercer mes la hemoglobina glicosilada sigue siendo mayor de 6,5, van a ir a una terapia dual, ahora lo vamos a ver rápidamente, o la triple terapia, que hay trabajos que lo validan. Ahora, volvemos a lo mismo, si el paciente entró con hemoglobina glicosilada mayor de 9, vamos a dividirlo en si está o no está sintomático. Si no está sintomático, podemos intentar directamente un tratamiento dual, o sea, la combinación de dos drogas con distintos mecanismos de acción, o una triple, o si está sintomático le haremos insulina. Pero fíjense, como siempre los objetivos se plantean de a 3 meses y siempre podemos intervenir entrando con glucemia. Este es el acuerdo de la Asociación Americana de Diabetes con la Europea, en la cual directamente, esto también pueden acceder en la red, lamentablemente está fuera de foco, en la cual van a ver que acá ellos recomiendan la metformina como primer dosis, como primer droga, y ahí lo que ven al costado es la eficacia disminuyendo la hemoglobina glicosilada, posibilidad de hipoglucemia, peso, efectos colaterales y los costos. La metformina es muy eficaz con la hemoglobina glicosilada, bajo riesgo de hipoglucemia, tiene efectos neutrales a una ligera pérdida en cuanto a peso, tiene mucho efecto a nivel gastrointestinal y puede producir acidosis, y tiene costos hoy en día muy bajos. Y esto que se presentó en el curso de actualización de endocrinología que se da en Miami todos los diciembre, ¿sí? Volvieron a plantear lo mismo que se había planteado en el ADA un par de años antes, creo que en el 2010, el que dice que, bueno, vamos a la imagen, que el paciente tiene riesgo de hipoglucemia, tiene ganancia de peso, tiene una durabilidad limitada. La sulfonilurea tiene un efecto particular en lo que es la célula beta, si bien esto hoy es motivo de controversia, pero este es un trabajo que se hizo en Dinamarca y se presentó en el ADA del 2010, efectivamente, donde mostraba, ¿sí?, las diferencias en riesgo de muerte cardiovascular de acuerdo al tipo de riesgo. Obviamente está la situación, si eran pacientes cardiópatas, si eran pacientes con problemas, pero de alguna manera hoy la tendencia no es empezar con una sulfonilurea, directamente es empezar con metformina, salvo que esta no sea tolerada o esté contraindicada. Ahora, si no logra esto a los 3 meses, el siguiente paso será agregar un segundo agente oral, una agonista de los GLP-1, particularmente si está obeso, o insulina, y si no se demuestre una reducción glucémica, si después de investigar si el apego o no al tratamiento, se debe suspender y cambiarlo por otro con un mecanismo de acción diferente. Entonces, acá llegamos a el segundo paso, en el cual volvemos a droga por droga, ver la metformina, cómo es de efectiva en cuanto a eficacia para hemoglobina glicosilada, riesgo de hipoglucemia, peso, efectos adversos y costos de la sulfonilurea, de las glitazonas, inhibidores de PP4, agonistas GLP-1 o la insulina misma. Cuando no responden a dos, algunos estudios demuestran las ventajas de agregar un tercer agente no insulínico o una combinación de dos que aún, digamos, no logra la meta, y se prueba un combinado triple sin incluir insulina, pero acá tengamos cuidado. Tenemos que tener un monitoreo cuidadoso del paciente, de considerar el método permanentemente y ver si demuestra tener éxito o no. Si se debe evitar a los pacientes, por eso lo citamos más seguido, muchos meses de hiperglucemia no controlada. Acá tienen el triple esquema, cómo se va agregando, y en situaciones en las cuales no responde tenemos estrategias más complejas usando insulina. ¿Sí? Acá saltear la monoterapia, como antes les dije, cuando
estamos planteando una hemoglobina glicosilada mayor a 9, partir directamente con la terapéutica dual y saltear obviamente la metformina y utilizar alguno de los otros y usar otra droga como primera droga cuando hay una clara intolerancia a la metformina o cuando la metformina está contraindicada. Ahora, volviendo a la insulina, considerarla cuando el paciente está muy sintomático o cuando el paciente tiene hemoglobinas glicosiladas mayores de 10 o 12. Esto está libre, como les decía, en internet, junto con el otro cuadro. Esto es la Asociación Americana de Endocrinología, que insiste mucho con la primera fase, lo que es manejo de factores de riesgo cardiovascular, terapias anti-obesidad, ¿sí? Y terapias anti-hiperglucémicas, ¿sí? No hipoglucemiantes, sino anti-hiperglucémicas, y si logramos la normoglucemia sigue control, pero si no lo logramos vamos a tener dos situaciones. Una es la insulinación, acá es muy complicado, siempre cuando van a insulinizar a uno de estos pacientes empiecen con una dosis baja, diabético tipo 2 empezarán con 0,1, 0,2, o si tiene una hemoglobina glicosilada muy alta, por ahí sí se empiezan con 0,2, 0,3, y después, de acuerdo a los controles prandiales, irán agregando 1, 2 o 4 unidades o quitándolas de acuerdo a la respuesta, siempre siguiendo con un control glicémico adecuado o eligiendo un plan digamos más intensivo. Si lo ven, simplemente para mostrarles que si bien la Asociación Americana de Diabetes y la endocrinología siguen por separado, pero cada vez las coincidencias son mayores, y si vuelven a ver el cuadro van a poder ver que es más colorido, por supuesto, pero es muy parecido a los anteriores. Cada 3 meses va cambiando a monoterapia, acepta también la terapia dual, la terapia triple y eventualmente en pacientes, como habíamos dicho antes, con hemoglobinas glicosiladas mayores a 9, los dividimos en si están sintomáticos o no, y en base a la sintomatología seguimos con la triple terapia o agregamos insulina más otros agentes, o decidimos si tiene esta insulina, si le agregamos otro esquema, si intensificamos el plan, o si tiene más de 10, 12, la recomendación es empezar con insulina y después ir viendo, y esto acompañando algo que es inevitable, la progresión de la enfermedad. Hay una conciencia plena de todas, acá faltaría la canadiense y la europea, pero estaban ahí también distribuidas. Este año que salieron todas, hay una conciencia de todas, que es el enfoque centrado en el paciente, y es recién cuando nos centramos de verdad en el paciente, cuando nos damos cuenta el efecto que tiene esto sobre la mejor adherencia del paciente. Cuando el paciente se da cuenta que estamos trabajando para él y con él, es cuando el paciente empieza a adherir. Uno de los grandes problemas de todas las enfermedades crónicas es la adherencia al tratamiento, y fíjense cómo, logrando una mejor adherencia, se logró mejorar el control metabólico en un 77%, disminuyó de manera dramática la hospitalización, las consultas, la reducción de los costos fue de un 10% para algunos trabajos, un 8,6, digamos, perdón, alcanza el 10% de días con una droga hipoglucemiante y que adhiere a este tratamiento, reduce el 8,6% de los costos, y otro estudio muestra una reducción entre el 2 y 4%, y por supuesto hay un solo estudio que evaluó las complicaciones y las muertes, pero demostró que la mejor adherencia incrementa, digamos, la menor adherencia incrementa el daño renal y la mortalidad, o sea, a menor adherencia, mayor complicaciones.
Entonces tenemos que darnos cuenta que el enfoque centrado en el paciente se define como un enfoque para dar atención respetuosa y sensible a las preferencias, necesidades y valores individuales del paciente y asegurar que estos valores guíen las decisiones clínicas. Si algo no necesita el paciente, y esto lo digo de manera personal, porque tengo el consultorio lleno de pacientes que vienen porque se cansaron de que su diabetólogo o nutricionista estuviera enojado con ellos porque no andan bien los valores. Con lo cual, tengan en cuenta el tema de que las decisiones clínicas tienen que ser tomadas entre todos y hay momentos en los cuales yo les sugiero en pacientes diabéticos, en pacientes obesos, en pacientes crónicos, esto no es mío, es de un maestro que creo que muchos médicos en el país hemos tenido, es de Paco Maglio, cuando él recomienda en algunos pacientes decir basta, cerrar el consultorio, sacarse el guardapolvo y abrir el escuchatorio. ¿Sí? Porque estos pacientes están angustiados, tienen una enfermedad que les da muchos miedos y, como ya decía Hipócrates, y nosotros sabemos que no vamos a curar la diabetes escuchando, pero mucha sintomatología, muchas cosas se curan por la simple satisfacción que les produce un médico que los escucha, o, volviendo a Osler, entre otras cosas, el médico se dedicó a la nutrición, pero esta frase es increíble: practicar la medicina sin los libros es navegar sin brújula, pero intentar practicarla sin escuchar a nuestros pacientes no es siquiera embarcarse. Es por eso que les agradezco el tiempo que me han dado y gracias por haberme venido a pasar. ¿Están en el interior o...? Sí, sí, sí. Gracias por la paciencia. Así que bueno, acá por lo menos creo que requiere más paciencia ver esto desde una pantalla, así que bueno, muy agradecido a todos los que me han aguantado este rato y gracias por compartirlo conmigo. Gracias.